Durante siglos se ha tratado el orgasmo como algo universal que funciona igual tanto en hombres como en mujeres. Creímos que el orgasmo hace exactamente lo mismo en todos, que es un impulso, una estimulación rápida y una descarga. Para el hombre esto es muy real, el sistema masculino está educado para eso, pero nosotras las mujeres no funcionamos igual. La realidad es que somos mundos muy distintos y no hablo solamente de cómo funciona el genital, hablo de todo el sistema de placer en el cuerpo. Y ese desconocimiento, de hecho, está rompiendo relaciones. Porque no es que funcionemos igual, pero más despacito, como me dijo un consultante hace días. La realidad es que nosotras operamos con una lógica completamente distinta y cuando en pareja se trata ese sistema como si fuera una versión del masculino o simplemente algo más lento, pues ahí es donde tenemos problemas. Yo veo que esta es la causa de rupturas sexuales en muchos matrimonios, porque ella no llega o llega pero queda vacía emocionalmente o ella aprende a fingir y lo hace muy bien o directamente ambos dejan de intentarlo. Y el hombre que está al lado muchas veces no sabe qué está pasando, no sabe si ella realmente está disfrutando. Nosotras hemos aprendido a que hay que gemir, esté rico o no, porque además así se refuerza esto de sentirnos deseadas. Y muchas veces el hombre no entiende por qué lo que funciona para él no funciona para ella. Y nadie se lo explicó, ni a él ni a nosotras. Y esto se agrava cuando entra el panorama de la pornografía y los vibradores. Están entrenando tanto a hombres como a mujeres en una sexualidad de puro estímulo externo y de descarga rápida que se aleja cada vez más de cómo funciona en realidad la energía sexual femenina. Hay mujeres hoy en día que ya no pueden responder sin el Satisfyer y hay hombres que llevan años con una pareja y se excitan más a través del porno que con ellas. Hoy vamos a hablar de esto desde la ciencia, desde la perspectiva de las tradiciones antiguas sobre el cuerpo y con lo que llevo además estos 25 años viendo en práctica real sobre el placer en la mujer. Esta temporada se llama Energía Sexual y Placer Femenino y está pensada tanto para las mujeres que quieren conocer más su propio disfrute y sus posibles bloqueos, como para los hombres que desean entender mejor a sus compañeras. Empecemos por donde siempre se debería haber empezado esta conversación, el sistema nervioso autónomo. El cuerpo humano, como ya sabemos, tiene dos modos principales de operación. El sistema nervioso simpático en modo alerta, en modo supervivencia, el que se activa cuando hay una amenaza, una urgencia, el estrés. Y el sistema nervioso parasimpático, que es el modo de calma, el modo de conexión, un modo de regeneración y de relajación. La respuesta sexual, o sea, el orgasmo, la apertura, la lubricación, la presencia plena en el cuerpo, solo ocurre en modo parasimpático. No es que sea difícil hacerlo en modo alerta, es que fisiológicamente no sucede, no ocurre. El cuerpo prioriza sobrevivir antes que reproducirse o conectar, siempre. Y esto aplica para ambos sexos. Pero aquí la diferencia es crítica. En el hombre, la respuesta sexual tiene un ciclo relativamente lineal, es decir, hay excitación, hay una meseta, hay un orgasmo y hay una resolución, una eyaculación. Es rápido, está más concentrado en los genitales y opera de manera muy independiente del estado emocional del momento. Este es un sistema que muchos hombres hoy también han aprendido a cuestionar, ¿no? Porque lleva a una sexualidad resolutiva, rápida, vacía. Pero digamos que funciona para el hombre promedio sin demasiadas condiciones previas, es lo que conocemos. Y en la mujer el sistema es radicalmente distinto. No está concentrado en el genital, está distribuido en todo el cuerpo. El orgasmo femenino involucra una red neurológica mucho más amplia. De hecho, hay estudios en neuroimagen que muestran más de 30 regiones cerebrales activas durante el orgasmo femenino. 30. En el masculino, el número es significativamente mucho menor. ¿Qué significa esto en la realidad, en la práctica? Que para que el sistema femenino se abra completamente al placer, al orgasmo real, no ese orgasmo del vibrador, sino al orgasmo de apertura, el cuerpo necesita sentir seguridad. Ojo, no romanticismo, sino seguridad neurológica.
ausencia de ansiedad o ausencia de amenaza. El sistema nervioso tendría que estar lo suficientemente regulado para bajar la guardia y dejar fluir la energía. Y ahí es donde está todo el abismo, toda la brecha, porque la mayoría de mujeres que conozco viven en activación crónica del sistema simpático, es decir, viven en urgencia, en rendimiento, en responsabilidades, estrés sostenido, el cuerpo en alerta permanente. Y en ese estado, la apertura sexual plena, o sea, es decir, ese tipo de placer que nutre el cuerpo, es biológicamente imposible. Necesitamos ya mismo aceptar que los estados sostenidos de estrés afectan la fisiología del cuerpo y especialmente afectan la respuesta sexual. Esto no es esoterismo, esto no es cuento, esto es fisiología. Entonces, hablemos de algo que no somos muy conscientes. Hay una diferencia enorme entre el orgasmo que descarga, ¿sí?, y el orgasmo que expande la energía. El orgasmo de descarga es el que la mayoría conocemos, que es una tensión acumulada que explota y se va, ¿cierto? En el hombre es casi siempre así. En la mujer también puede ocurrir, especialmente cuando se usa el vibrador de alta intensidad, cuando la estimulación es rápida, es directa. No es que sea un orgasmo irreal, es real, produce placer, lo sé, pero deja internamente como un vacío. Porque ese tipo de orgasmo no requiere apertura del sistema nervioso, requiere una estimulación suficiente. Y cuando termina, el cuerpo no quedó más abierto, queda más cerrado, de hecho, más en alerta. La energía se descarga hacia afuera y no queda nada adentro. En cambio, el orgasmo de apertura o el orgasmo expansivo es muy diferente. Este no requiere más estimulación rápida ni dura, requiere más presencia y relajación. Es el que ocurre cuando el sistema nervioso está regulado, cuando hay seguridad en el cuerpo, cuando la energía, en vez de irse y descargarse hacia afuera, sube y se distribuye por el cuerpo. Es más lento de lograr, de llegar, sí, pero es mucho más profundo e intenso. Y no deja esa sensación de quedarnos vacíos, deja presencia, vitalidad, conexión, así sea con una misma. Las mujeres que dicen que llegan pero quedan vacías están justo describiendo el primer tipo de orgasmo. Y las que dicen que necesitan al vibrador sí o sí, o que con el vibrador llegaban, pero ahora ya no sienten nada en pareja, pues están describiendo también este sistema que aprendió a necesitar niveles altísimos de estimulación que el cuerpo real, digamos, ya no puede sostener sin ese artefacto. Esto es bien conocido desde el Tantra, desde el Taoísmo y la sexualidad sagrada, porque lo que estas prácticas llamaban energía sexual no era solo esa sexualidad genital, se referían a la fuerza vital que recorre el sistema nervioso completo. Ahora tenemos la biología detrás que lo explica, pero son el mismo sistema en diferente idioma. Y lo que estas tradiciones enseñaban y lo que yo veo confirmado en todos estos 25 años de práctica es que cuando esa energía no puede fluir en la mujer, se queda quieta, se queda dispersa o se bloquea. Mientras que cuando el sistema nervioso aprende a regularse, cuando la mujer empieza a trabajar su energía sexual desde esta lógica y no desde la estimulación genital o la estimulación externa, los cambios no solamente ocurren en el orgasmo y en la intimidad, los cambios alcanzan toda la relación con el cuerpo, con la vitalidad, en cómo se mueve esta mujer por el mundo, porque en nosotras todo nuestro sistema depende de esta energía sexual. Probablemente muchas personas han intentado cosas para tener mejores experiencias sexuales, más placenteras, más intensas. Quizá ya hicieron un trío o muchos, o quizá leyeron un libro, o fueron a terapia de pareja o algún taller de tantra. Y simplemente se resignaron a aceptar que así soy yo y que nada va a cambiar porque no vieron resultados. Y quiero decir algo con mucho cuidado. Nada de esto falla por culpa nuestra. Falla realmente porque la mayoría de estos enfoques van al síntoma, no a la raíz. El enfoque técnico, es decir, más estimulación, más novedad, más juguetes sexuales, más cosas por hacer, todo esto va al síntoma y puede producir una descarga, no produce necesariamente una apertura. Mientras que si vemos la sexualidad desde la energía emocional guardada y la regulación del sistema nervioso, te aseguro que todo cambia.
Esta regularización, cuando se logra realmente, deja pasar la energía sexual en su forma completa en el cuerpo. Y esto no se resuelve pensándolo, se trabaja desde el cuerpo. Entonces, ¿qué puedes hacer desde hoy para lograr este cambio y regularizar tu sistema? No voy a darte una técnica de estimulación, voy a darte algo más importante. Vamos a cambiar la secuencia al entrar en la sexualidad. La secuencia habitual es lo que hemos dicho, un momento íntimo, una estimulación, intentar llegar a un orgasmo. Y el cuerpo, que sigue en modo alerta desde el día de trabajo que llevas encima, desde las preocupaciones, la lista de pendientes, pues no puede abrirse con esta velocidad, ¿ok? La secuencia que propongo hoy es regulación primero, apertura después y solo luego llegar a la estimulación genital. ¿Qué significa regular? Significa llevar al sistema nervioso de modo alerta a modo calma de manera intencional antes de pedir cualquier cosa al cuerpo, ¿de acuerdo? Y esto no tiene que ser un ritual de una hora. Puede ser una respiración rítmica corta de un par de minutos. De hecho, hay estudios sobre coherencia cardíaca que muestran que entre 3 y 5 minutos de respiración consciente son suficientes para empezar a mover todo el sistema nervioso del modo simpático al parasimpático. 3 a 5 minutos solamente. También puede ser comenzar a mover lenta y conscientemente el cuerpo. Puede ser simplemente, no sé, dejar de hacer, dejar de pensar, aterrizar físicamente en el cuerpo antes de pedirle algo a él o al genital, ¿sí? Cuando el sistema nervioso baja de la alerta, el cuerpo vas a notar que empiece a abrirse de otra manera, que la sangre fluye diferente, porque los tejidos responden diferente, la presencia en tu cuerpo va a aumentar. Y el placer que ocurría desde ese lugar, aunque sea, digamos, menos intenso desde el estímulo, pues va a ser mucho más completo en la experiencia final. Y yo sé que esto parece muy sencillo, muy simplón, ¿cierto? Pero el tema es que lo es. El problema nunca fue la complejidad de esta solución, fue nuestra educación frente a lo que había que hacer en el guión del sexo. Te cuento algo de una mujer que vino a consulta hace unos días. Tenía una pareja estable de 8 años, 2 hijos, una vida que desde afuera, digamos, funciona perfectamente. En realidad ya no veía un problema con su pareja, sino que en algún momento el sexo se volvió una cosa más de la semana. Como cuando las mujeres pensamos, esto lo resuelvo en un momento y listo, salgo de esto, ¿no? Cuando empecé a trabajar con esta mujer, lo primero que hicimos no fue hablar de una técnica ni de comunicación en pareja, fue trabajar su sistema nervioso, enseñarle a cambiar la secuencia, regulación antes que estimulación, presencia antes que apertura de las piernas, ¿sí? Las primeras semanas me decía, Caro, no está pasando mucho. Y yo le decía, observa, no esperes el orgasmo, observa qué está pasando en el cuerpo. Y empezó a notar claramente que llegaba al momento de intimidad sin esa tensión de fondo, sin sentir que esto era un compromiso que tenía que hacer, ¿sí? Que el cuerpo respondía diferente, no de golpe, que se abría gradualmente. A las pocas semanas me dijo algo como, sentí que me abrí, no fue una descarga, fue algo más profundo. Eso es exactamente de lo que hablo. No es más técnicas, ni más juguetes, ni más tríos. Es tener más regulado nuestro sistema interno, nuestro sistema nervioso, ¿ok? Entonces, para cerrar un pequeño resumen, el orgasmo femenino no es más difícil que el masculino, es distinto. Opera desde un sistema más amplio, requiere condiciones que el masculino no necesita, y cuando ocurre de verdad este orgasmo en estas condiciones, no es un orgasmo de descarga, sino un orgasmo de apertura, que no nos deja vacías por dentro, nos deja en presencia. El problema está en la educación del deber ser sexual. La conversación sobre sexualidad femenina debemos ser conscientes que lleva siglos dividida entre lo mecánico, el deber ser y lo prohibido, sin hablar casi nunca de lo que es real, que el cuerpo femenino tiene un sistema propio que no es tan genital, con su propia lógica que funciona cuando se dan las condiciones para hacerlo. Y desde aquí puedes ir en dos direcciones.
Tomarlo de hoy, la secuencia de regulación primero y ponerlo en práctica esta semana. No esperes un resultado dramático en 2 días. Simplemente observa qué cambia en tu presencia, en tu cuerpo, en cómo llegas a los momentos de intimidad y de placer. La observación aquí es parte fundamental de ese proceso. Y la otra es que si eres mujer y que lo que escuchaste hoy te resuena y si sientes que es hora de hacer este trabajo con profundidad real, te invito a conocer Sana y Activa tu Energía Sexual. Es un programa donde trabajo exactamente esto durante 12 semanas. 3 meses donde vas a hacer conexión con el cuerpo y a regular el sistema nervioso. Vas a activar la energía sexual femenina con sustento científico y con prácticas ancestrales que llevan siglos apuntando a lo mismo. El link está aquí abajo, se los dejo, puedes entrar, leer, ver si esto es para ti y si tienes preguntas, si algo de lo que escuchaste hoy quedó resonando por ahí, por favor escríbeme que estoy aquí. Nos vemos en un próximo video. Ya puedes encontrar este episodio en Spotify y YouTube. Acompáñame desde tu plataforma favorita para que no te pierdas el próximo capítulo.